Eh, Listo. Buenas noches con todas y todos. El día de hoy, continuando con las sesiones de Audiápolis, vamos a abordar uno de los temas que ha estado vigente, me parece, dentro de la época de la pandemia, a inicio sobre todo, y también dentro del marco de lo que ha sido las elecciones para la presidencia de la República, ¿no? Hemos escuchado prácticamente varios argumentos de cómo un habeas data podía servir, según la posición de algunas personas, para demorar o tener información que pudiera poner en peligro la elección de uno u otro candidato, ¿no? Entonces, el proceso de habeas data, que es la continuación de los procesos que ustedes ya vienen siguiendo con los demás ponentes, como el amparo, el habeas corpus, seguramente, es un proceso sui generis, porque tiene un contenido muy específico, y es un proceso nuevo y muy particular, como vamos a ver el día de hoy. Es un proceso constitucional que tiene normas distintas a los procesos que ustedes ya han visto, no tan distintas, pero sí con algunas particularidades, ¿no? En ese sentido, vamos a tratar de abordar en esta sesión los aspectos generales, conocer qué derechos protege, qué supone cada uno de estos derechos, así como también entender algunas cuestiones procesales que únicamente están establecidas para el habeas data. Acá es importante mencionar que, como seguramente ya lo vienen exponiendo los otros docentes, nuestros procesos constitucionales hace poco más de un mes han sufrido algunas variaciones dentro de lo que es el Código Procesal Constitucional. Hay reglas nuevas para algunos procesos y hay algunas variaciones. Vamos a también tratar de conocer qué es lo que ha pasado ahí respecto al proceso que nos toca ver el día de hoy. Entonces, teniendo ese contenido y los objetivos trazados para esta sesión, vamos a iniciar ya con el tema que nos toca el día de hoy. Iniciaremos con los aspectos generales, es decir, vamos a tratar de entender cómo fue la incorporación del habeas data, por qué es que surge el habeas data, cuándo se introduce en el ordenamiento jurídico peruano y por qué, si es realmente necesario que exista este tipo de proceso o quizá dentro de la doctrina se han planteado algunas críticas sobre la introducción de este proceso especializado o sui generis. Con ese preámbulo, entonces, vamos a tener una primera aproximación. Cuando ustedes habrán visto el proceso del habeas corpus, seguramente mencionaban que la denominación del proceso aludía a la finalidad u objetivo que éste tenía, que era poner a disposición el cuerpo o la persona que se encontraba privada de su libertad. Habeas corpus, en ese sentido, suponía traer el cuerpo o poner el cuerpo a la vista, trayendo esa similitud a la denominación habeas data, data aludiendo a información o a datos, el conjunto aludiría entonces a que el habeas data supondría algo así como traer la información o conservar los datos. Ese sería a grandes rasgos el origen de la denominación o el por qué se denomina así este proceso. La pregunta sería, ¿pero por qué surge este proceso? ¿Qué ha sido lo que conllevó a que en el derecho constitucional se tuviera que armar un proceso muy especializado? Aquí es importante tener en cuenta que cuando uno habla de los derechos fundamentales, siempre hay que analizar su reconocimiento y su tutela desde dos perspectivas. En primer lugar, siempre se va a buscar que se reconozcan derechos, ¿no es así? Y además que estos derechos sean actualizados o que sus esferas sean ampliadas
por el mismo devenir de la evolución de la sociedad. En un inicio, por ejemplo, la libertad de expresión solo tenía como soporte lo físico, ahora también tiene lo virtual, ¿no es así? Entonces, cuando hablamos de reconocimiento de derechos, lo que se busca en el derecho constitucional es que, por un lado, se establezcan en las cartas o a través de la jurisprudencia los contenidos de los derechos fundamentales, pero además de ello, que también existan procesos o procedimientos que nos sirvan para proteger o garantizar la eficacia de los derechos fundamentales que están en las constituciones. Entonces, si por un lado existen derechos o nuevos derechos, debemos de identificar cuáles son los procesos constitucionales que sirven para proteger estas esferas jus fundamentales. A razón de ello es que justamente alrededor de 1960, la sociedad va interactuando con la tecnología, con los desarrollos informáticos, y se van dando cuenta que algunos derechos, como la intimidad, como la privacidad, ya no solamente va a tener como escenario la vida común, lo físico, sino que también ciertos datos personales van a estar reservados en soportes virtuales, en registros informáticos. Y se va a advertir que por la existencia de esos registros es que pueden existir excesos, pueden existir informaciones que no sean exactas, pueden existir informaciones que sean incompletas y que finalmente terminen pues dañando esa intimidad o la privacidad que tienen las personas. El derecho constitucional entonces se va a ir dando cuenta que a los derechos tradicionales, específicamente la privacidad y la intimidad, van a tener ahora una esfera de alcance mayor que va a llegar a lo virtual o a lo informático. Comienzan a surgir entonces en Estados Unidos e Inglaterra legislaciones que van a buscar proteger justamente esa información privada de la persona que se encuentra en estos registros o base de datos informáticos. Esto llega a Latinoamérica prácticamente en los años 1988 y 1999, como ustedes ven en la diapositiva. Y lo que se plantea desde acá es crear no una legislación, sino un reconocimiento constitucional para que esa privacidad que se encontraba en soportes informáticos o virtuales pudiera tener una protección mediante procesos y derechos constitucionales. La Constitución de Brasil, por ejemplo, va a ser la pionera en reconocer el habeas data como un proceso constitucional específico destinado únicamente a que se reconozca esta facultad de la persona de conocer la información que tienen los soportes virtuales, por ejemplo, sobre uno mismo, o la información que tienen algunos registros estatales o privados de uno mismo, y además también de poder rectificar esa información. Por ejemplo, una universidad brinda un servicio educativo, ¿no es así? Pero además de ello, también puede tener un registro con cierta información privada. Puede tener desde nuestro nombre, documento de identidad, dirección del lugar en donde vivimos, pero también puede tener información sobre las enfermedades que tenemos, sobre el tipo de sangre, sobre nuestra condición social. Tienen una base de datos de los estudiantes que se encuentran matriculados o que han pasado por dicha institución. Esta información actualmente ya no se tiene de manera física, sino que también lo va a tener en un banco de datos que usualmente tiene como soporte lo virtual. Bajo la Constitución de Brasil, existiendo esa base de datos, por ejemplo, en una universidad,
una persona muy bien podría tener el derecho de ir ante la universidad y pedirle que le dé la información que tiene sobre uno mismo. Pero además, si en el caso se tuviera, se tuviera algún dato que no sea correcto, lo pudiera rectificar. Además de ello, la Constitución brasileña introduce, decíamos, este nuevo proceso. Pero además de ello, las legislaciones de los otros países miran esta incorporación novedosa y empiezan a introducirla también dentro de sus constituciones. Le va a seguir Paraguay en 1992, quien también reconoce el proceso del habeas data y además también hace un símil con el ámbito de protección de este nuevo proceso y reconoce que toda persona podrá acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes tiene un determinado registro o una base de datos. Entonces, nos damos cuenta de que a razón de la ampliación de un derecho, que era la intimidad y privacidad, es que los ordenamientos jurídicos van a ir estableciendo no solo la ampliación de ese derecho, sino que también un nuevo proceso constitucional para asegurar que la persona pueda saber qué tipo de información se tiene sobre ella en estos soportes y además también tener las posibilidades de rectificar o cambiar esa información si es que se le está afectando. Si nos damos cuenta, esto sucede, es decir, el origen de este proceso dentro de Latinoamérica sucede un año antes en el caso de Paraguay y unos cuantos más en el caso de Brasil, de que acá en el Perú se tenga la constitución aprobada, la de 1993. Esto quiere decir que en los debates ya de la constitución, en el constituyente, se tenía pues de enterada esta novísima figura y es por ello que en el Perú se llega a incorporar por primera vez en la constitución que actualmente está vigente. ¿Por qué? Porque recibió justamente la influencia de lo que se venía regulando tanto en Brasil como en Paraguay. Lo incorporan en un inicio reconociendo 3 derechos en el artículo 203. Este protegía, digo en un inicio, porque como se ve en la diapositiva, uno de ellos después va a ser sustraído del ámbito de protección de este proceso. Los 2 derechos que hasta el día de hoy forman parte dentro del ámbito de protección del habeas data son, por un lado, el derecho de acceder a la información pública y por otro lado, el derecho a la autodeterminación informativa. El primero reconocido en el artículo 2.5 y el segundo en el 2.6 de la Constitución. El derecho que ya no forma parte, pero que en un inicio el constituyente incluyó dentro del habeas data, era el derecho al honor y la buena reputación. ¿Por qué es que este derecho actualmente ya no está incorporado dentro del artículo 200, inciso 3 de la Constitución? Esto se debe a que después de la aprobación de la Constitución surgió un gran debate de si era realmente necesario el habeas data como un mecanismo de tutela para ese derecho o si por el contrario existían ya otros procesos, entre ellos penales, que podían muy bien proteger y de manera inmediata esta facultad jus fundamental de que se respete el honor y la reputación de las personas. Además, también se acentuaba el hecho de que el habeas data había tenido por naturaleza proteger estas esferas de la intimidad o de la privacidad, en donde la información de una persona
estuviera en peligro al estar registrado de una mala manera dentro de una base de datos. Algo que era muy distinto al contenido del derecho al honor y la buena reputación. Finalmente, tras esa discusión, el Congreso de la República optó por remover el artículo 2.7 del ámbito de protección de este proceso. En base a todo lo que hemos dicho hasta ahora, podemos ir concluyendo hasta este punto que el habeas data, en primer lugar, es un proceso nuevo dentro de nuestro ordenamiento jurídico, porque recién ha tenido su incorporación a razón de la Constitución de 1993. En segundo lugar, es un proceso constitucional especializado, porque tiene dentro de su ámbito de protección a dos derechos: al derecho de acceso a la información pública y al derecho a la autodeterminación informativa. Es especial porque también surge por el mismo devenir de la evolución de la sociedad, que exigía que los derechos fundamentales sean protegidos en nuevos espacios. Sin embargo, la creación de este proceso constitucional especializado, como menciona Abad Yupanqui, también ha sido objeto de críticas y se las voy a exponer de manera breve para que tengan conocimiento de ellas. La crítica central de este proceso, más allá de los derechos que protege, se ha centrado en realidad en preguntarnos en el hecho de si es realmente necesario crear un nuevo proceso especial para proteger algunos o determinados derechos fundamentales, o por el contrario, estos muy bien habrían podido ser protegidos por un proceso constitucional que prácticamente engloba la mayoría de los derechos constitucionales. Me refiero al proceso de amparo. Algunos consideran que fácilmente los derechos que son protegidos por el habeas data podrían ser subsumidos por el proceso de amparo. Otros, en cambio, han sostenido que el habeas data tiene una razón de ser por los procedimientos especiales que se guardan a favor de estos derechos, por el plazo, por el tema de la legitimidad, debido a que estamos frente a pretensiones que pueden muy fácilmente ser atendidas de manera rápida, distintas a las cuestiones que suelen verse en los otros procesos. Hay toda una discusión sobre el tema de la necesidad o no del reconocimiento de este proceso de habeas data. Sin embargo, lo cierto es que ya se encuentra regulado y reconocido desde 1993 dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y basándonos en eso, es que vamos a partir ahora por conocer algunos rasgos característicos. Vamos a iniciar primero por tratar de entender las funciones que tiene este proceso, es decir, qué podemos lograr con el habeas data, a diferencia del habeas corpus y a diferencia del amparo. Y también vamos a tratar de retomar esta idea de que el proceso del habeas data es un proceso subjetivo y objetivo, ¿ya? Vamos ahora a abordar estos dos puntos. Empezaremos primero afirmando que el habeas data, al igual que el amparo y el habeas corpus, son procesos de tutela subjetiva. Seguramente en las clases anteriores ya se ha repasado bastante esta noción. Son procesos de tutela subjetiva porque protegen en concreto, tras la vulneración de los derechos fundamentales de una persona, protegen estas esferas jus fundamentales. Es decir, solo cuando se haya producido una afectación a un derecho, a una o más personas, es que se puede acudir a este tipo de procesos. Por eso se habla de
una tutela subjetiva. A diferencia de los procesos de tutela normativa por característica, como son los procesos de inconstitucionalidad o acción popular, que tienden más a proteger los derechos de manera abstracta. El habeas data entonces se caracteriza por ser un proceso de tutela subjetiva, solo ante una vulneración o amenaza a los derechos ya descritos, que son el de acceder a la información pública o el de autodeterminación informativa, se puede activar. Pero también ha sido considerado que pese a esa característica fuerte que tiene, también tiene este carácter objetivo, porque además de proteger derechos de personas en concreto, detrás de todo ello va a proteger principios. Principios como el de transparencia, ¿no? Que es lo que sustenta el derecho de acceso a la información pública, por ejemplo, o el principio del respeto de la intimidad de todas las personas o de la privacidad de todas las personas en el caso de el derecho a la autodeterminación informativa. En un momento vamos a tratar de entender qué es lo que exactamente protege cada uno de estos dos derechos, que los vengo repitiendo desde hace un instante. Pero ahora nos vamos a centrar más allá del contenido de ellos, nos vamos a centrar en cuáles son las características del proceso en general. Y justamente una de esas características del habeas data es identificar las funciones que tiene a diferencia de los otros procesos de tutela subjetiva. Para esto nos vamos a referir, como se observa en la diapositiva, al profesor César Landa y Francisco Eguiguren, quienes en sus textos han desarrollado 4 funciones que caracterizarían al habeas data. Tenemos en primer lugar el hecho de que el habeas data posibilita acceder a la información en general. En segundo lugar, que el proceso del habeas data nos va a dar la posibilidad de actualizar o incorporar información. En tercer lugar, nos va a permitir rectificar la información. Y en cuarto lugar, nos va a dar la posibilidad de excluir o suprimir la información. Como se dan cuenta, en las 4 facultades que nos permite el habeas data, se menciona la palabra información, aludiendo justamente a la denominación que tiene este proceso. Y ahora vamos a explicar cada una de estas funciones de este proceso especializado. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el habeas data nos permite acceder a la información? Independientemente de si nos encontremos con el derecho de acceso a la información pública o el derecho a la autodeterminación, esta característica se relaciona con ambos, pero lo que quiere decir es que cualquier persona va a poder acceder a la información sobre una misma que pueda estar contenida en cualquier base de datos, como también poder acceder a cualquier información de conocimiento de terceros. Es decir, puede acceder a información personal, como también puede acceder a información pública. Eso es lo que nos permite, en primer lugar, el habeas data. En segundo lugar, el habeas data también nos va a permitir no solo acceder a esa información que es personal y que por ciertas características puede ser conocido por cualquier persona. Además de ello, nos permite poder actualizar la información. En esta segunda función del habeas data, sí habría que precisar
que solo nos estamos refiriendo al derecho de la autodeterminación informativa, porque el acceder a la información pública, como vamos a ver más adelante, simplemente nos va a permitir acceder, como dice su nombre, mas no actualizar, ni rectificar, ni excluir información. Estas tres últimas características que vemos en la diapositiva sí están más vinculadas a un derecho, la autodeterminación informativa. Sin embargo, este está vinculado a los dos derechos que forman parte del ámbito de protección del habeas data. Entonces, con este proceso podemos actualizar e incorporar la información que está dentro de una base de datos, como por ejemplo, ya hemos dicho, una universidad, o como también la información que contiene la RENIEC o un banco, por citar. Podemos actualizar porque la información que tienen estos registros es desfasada y la no actualización nos puede estar afectando o sentimos que nos afecta. Como por ejemplo, cambiar nuestro estado civil de casado a soltero o de soltero a casado. Además, como se ve también en la diapositiva, tenemos una tercera función, el poder rectificar la información. Podemos encontrar que un registro de un banco puede tener información errónea sobre nosotros. Por ejemplo, imaginemos que un determinado base de datos nos tenga como morosos de manera general. Esta información puede generar que se nos impida acceder a ciertos créditos. La rectificación entonces de esa información va a ser necesaria para que después podamos acceder a ciertos servicios, ¿no es así? Y por ende, el habeas data va a ser una posibilidad útil en ese caso. Como una cuarta función, el habeas data también nos va a permitir excluir o suprimir información que desde luego consideramos nos está afectando. Acá nos podemos preguntar, ¿es posible excluir información de base de datos o de registros sobre nosotros, pese a que hayan sido en un inicio ciertos? Esto va a depender. Vamos a ver más adelante que existen casos en donde antecedentes policiales pueden ser solicitados para que se excluyan de nuestro registro debido a que no hubo mayores fundamentos y que la permanencia de estos dentro de los datos de los policías podría estar afectándonos de algún modo dentro de los derechos que tenemos reconocidos por la Constitución política. Entonces nos damos cuenta que el habeas data nos va a permitir estas cuatro cosas: acceder, actualizar, rectificar y también excluir información. Y lo vamos a ver más adelante. Cada una de estas está vinculada a uno de los dos derechos que protege este proceso constitucional. Además de las funciones, es importante mencionar que dentro de la jurisprudencia y también doctrina que aborda este tipo de procesos, se ha tratado de hacer una suerte de clasificación o tipificación de los tipos de demanda que existen. Ustedes recordarán, cuando habrán visto sus clases de habeas corpus, también existe una extensa clasificación. De acuerdo a la pretensión que se va a tener, le han dado una denominación especial al habeas corpus. Lo mismo sucede con el habeas data. Esta clasificación dual, como vemos en la diapositiva, se ha sustentado prácticamente en el derecho que se estaría protegiendo. Si estamos frente a la protección de la autodeterminación informativa, es decir, en la información que se encuentra en los bancos de información
o registros computarizados, entonces estamos frente al habeas data puro. Si por el contrario, lo que queremos proteger es el derecho de acceder a la información pública, entonces vamos a estar frente al habeas data impuro. En la sentencia que ustedes ven citada, van a poder explorar que existe una extensa lista de los subtipos que se incluyen dentro del habeas data puro. Pero para efectos generales, vamos a decir que el Tribunal Constitucional ha querido dividir este habeas data en dos pretensiones. Por un lado, el habeas data de cognición, que supone las pretensiones que tienen por objeto conocer la información sobre uno mismo. Porque acuérdense, estamos frente al tipo de habeas data que protege la autodeterminación informativa. Pero también otro subtipo que tiene este habeas data puro es el habeas data manipulador, que ya no se centra en conocer la información que tiene un registro sobre uno mismo, sino que se centra en modificar esa información, sea para cambiarla, actualizarla o suprimirla. Entonces vamos a tener que el habeas data puro tiene dos subtipos, el de cognición y el de manipulador. Y dentro de cada una de ellas hay más subtipos que no vamos a exponer el día de hoy por temas de tiempo. Pero si a alguno de ustedes les interesa conocer un poco más la tipología que ha desarrollado la jurisprudencia, puede muy bien revisar la sentencia que se expone en la diapositiva. ¿Cuál es la utilidad de esta clasificación? En realidad, como menciona la misma jurisprudencia, es únicamente pedagógica. Saber que de acuerdo a la pretensión y derecho que se está alegando, el habeas data puede tener diversas clasificaciones. Más allá de eso, no existiría una utilidad práctica. Por lo tanto, solo lo vamos a exponer y no nos vamos a centrar en esto. ¿Correcto? En el punto en donde sí nos vamos a tomar unos minutos más, va a ser justamente en el desarrollo de los derechos que son protegidos por este proceso. Y acá habíamos mencionado ya desde un inicio que son actualmente dos derechos los que se protegen con el habeas data. Para tener una vista panorámica de estos dos derechos, vamos a observar el siguiente cuadro. Vamos a empezar por el artículo 200 de la Constitución. Este artículo, decíamos, ha sido el que reconoce por primera vez el habeas data dentro de la legislación nacional. Y lo reconoce diciendo que la acción de habeas data procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere en los incisos 5 y 6 del artículo 2. ¿Cuáles son esos derechos? Acá los citamos. El inciso 5 está referido a la facultad de solicitar sin expresión de causa la información que se requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Es decir, se refiere al derecho de acceso a la información pública. Y por otro lado, el inciso 6 de la Constitución nos dice que existe la facultad protegida por el habeas data de que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten nuestra intimidad personal y familiar. De esta redacción se desprendería, pues, el derecho a la autodeterminación informativa. Entonces,
del artículo 200, inciso 3, tenemos que los dos derechos que protege el habeas data son el derecho de acceder a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa. Vamos a iniciar con el primer derecho, con el derecho de acceso a la información pública. Ya hemos leído el inciso 5 y podemos resumir que este derecho estaría en realidad protegiendo para que cualquier persona, nacional o extranjero, pueda solicitar a una entidad pública, en principio, porque vamos a ver que hay algunos matices, información que tenga por naturaleza ser pública, o mejor dicho, que pueda acceder a información que tenga el Estado bajo su posesión. Entonces estamos frente a un derecho que da una amplia facultad, ¿no? Y que tiene algunas características que vamos a comentar a continuación. En primer lugar, el derecho a acceder a una información de carácter pública, como decía, no tiene restricción alguna para el titular que le quiere ejercer. Cualquiera de ustedes puede solicitar esta información. Tenemos antes que corroborar que la información tiene este carácter de público, obviamente. Además de ello, la persona no tiene que dar explicación del por qué quiere conocer esa información pública. Eso estaría proscrito por la Constitución. Si alguna autoridad o funcionario les pregunta por qué quieren saber cuánto dinero se destina, por ejemplo, en los viajes de un presidente o en los servicios que utiliza un ministro, estaría yendo más allá de lo que la Constitución le permite y estaría, por el contrario, infringiendo facultades que tenemos como parte de nuestro derecho fundamental de acceder a la información pública. ¿Quiénes son los obligados? Acá decíamos que en principio son las entidades estatales, ¿no? Como por ejemplo los ministerios, la Presidencia de la República, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos constitucionalmente autónomos, cualquier tipo de entidad que se financia con el Estado es una entidad que está obligada a atender nuestro pedido de información pública. También se incluyen acá las empresas del Estado y las personas jurídicas sujetas al régimen privado, pero que prestan servicios públicos, como por ejemplo las universidades. Hay universidades privadas, pero que por brindar un servicio que es público, también están obligadas a conceder cierta información que tenga este carácter de público. Esto es un derecho que además tiene por característica el autofinanciarse. Es decir, que nosotros como personas podemos solicitar una información pública, como por ejemplo saber cuánto dinero se ha destinado en la compra de mascarillas en el Ministerio de Salud. Si dicha información se me puede dar de manera digital, sin costo alguno, enviándomelo a mi correo, entonces no va a haber mayor gasto por parte del solicitante, por ejemplo yo. Pero si, por ejemplo, yo estoy pidiendo fotocopias o escaneos de cierta información, pudiéndose esta muy bien enviármela de manera sin costo alguno, podría la entidad, de manera razonable, cobrarme la tasa del costo para producir la información. Este costo tiene que ser lo que objetivamente corresponde. Si, por ejemplo, yo estoy pidiendo fotocopias de alguna documentación específica, sería ilógico que la entidad quiera cobrarme por cada hoja un sol, cuando sabemos que lo más razonable para la fotocopia de manera individual puede ser 10 céntimos. Y digo lo más razonable porque podemos encontrar situaciones en donde puede tener un precio inferior.
Pero lo cierto es que este derecho tiene como característica el ser o requerir, mejor dicho, un autofinanciamiento. Aquí siempre es necesario evaluar, de acuerdo al caso, si ese autofinanciamiento debe de darse o no. O si por el contrario el costo, la tasa que te están pidiendo, se estaría convirtiendo en una barrera para poder acceder a una información pública. Como cuarta característica, el poder solicitar la información pública tiene un plazo determinado para su atención. Si yo solicito al Congreso de la República que me brinde la lista de visitas de la presidenta de este poder, tiene un plazo máximo para atender mi pedido. Según la Constitución política, mejor dicho, en este caso sería el Código Procesal Constitucional, y la ley sobre el derecho de acceso a la información pública, serían 10 días hábiles el plazo que tendría el Congreso de la República para atender mi pedido. Si se excede ese plazo, yo estaría facultada para seguir con las vías y poder, pues, activar el proceso del habeas data. Ya vamos a ver cómo es que se activa. Pero este pedido de acceso a la información pública, entonces, inicia de manera directa frente a la entidad a través de un pedido directo, que puede ser físico como virtual y que tiene un plazo determinado para su atención. ¿Cuál es el contenido que yo puedo requerir? Es decir, ¿qué tipo de información yo puedo pedir a la entidad pública o a la empresa o a la persona jurídica que brinda un servicio público? De acuerdo a la doctrina y jurisprudencia, yo puedo solicitar, en primer lugar, la información contenida, sea en soportes físicos o virtuales, que posea una entidad pública. Es decir, cualquier documento, en principio, que tenga un ministerio o, por ejemplo, Indecopi, yo podría solicitar su acceso a través de un pedido directo a la entidad. Pero también, además de esta documentación que posea la entidad, yo podría también acceder a información que haya sido financiada por el Estado. Puede existir información que ya no la posea, pero que haya sido financiada y por ende, pese a que no esté en mano de una entidad, yo puedo exigir que se me la provea porque ha sido, pues, elaborada con los recursos públicos del Estado. Por ejemplo, imaginemos que el Estado haya, a través de uno de sus ministerios, elaborado un informe sobre las medidas para atender la pandemia en el sector educativo. Esta información, que tiene carácter público, podría ser solicitada por cualquier persona. Pero si la entidad responsable, el Ministerio de Educación, nos dijera que ya no le encuentra en su poder y que se encuentra ahora en posesión de una entidad privada que es la responsable a ejecutar ese plan, entonces nosotros igual podríamos insistir porque esa información sería, pues, elaborada con presupuesto financiamiento estatal. Entonces, el contenido de lo que abarca algo como público puede ser interpretado de dos maneras: aquello que posee una entidad pública y aquello que ha sido financiado con dinero del Estado. Todo contenido que tenga estas características, en principio, va a ser de acceso público
Y digo en principio, nuevamente, porque obviamente el derecho de acceso a la información pública, como todo derecho, tiene sus excepciones. Podemos partir de la presunción de que toda la información que tiene el Estado es público, pero la Constitución reconoce que cuando esté en juego la intimidad, la seguridad, o cuando el mismo legislador haya establecido ciertas causales, pues se nos puede privar del acceso de esa información que aparentemente es pública. Y acá hay tres situaciones, además de temas que tengan que ver con la intimidad o razones de seguridad. Se menciona a la información secreta, reservada y confidencial. Y es que, claro, pueden existir materias sobre seguridad nacional, sobre un ataque que podemos tener con otro país o el surgimiento de grupos subversivos que no pueden ser fácilmente dadas al público porque tienen que ver con estrategias de la policía o de las Fuerzas Armadas y que por lo tanto el poner en vista pública podría poner en peligro también estas actuaciones que van encaminadas en luchar fines legítimos. Pero también existe información que puede ser tan vital que al ser conocida puede poner en juego las mismas funciones del Estado. Por ejemplo, una estrategia para luchar contra la informalidad en ciertas áreas donde existe minería ilegal, qué sé yo. Entonces van a existir ciertas decisiones del Estado que por la relevancia o por lo que se encuentra en juego no va a poder ser conocido de manera, por lo menos hasta que dichas decisiones no sean ejecutadas. Pero vamos a explicar algunos ejemplos de cada una de estas excepciones. Una información secreta. ¿Cuándo estamos ante este escenario? Por ejemplo, yo les mencionaba la información clasificada que tienen los militares o también los marinos o la Policía Nacional del Perú. Un ciudadano o una ciudadana no podría ir y solicitar información sobre los operativos que podrían realizar en una determinada área los policías, como tampoco información secreta o reservada que tiene el ejército del Perú, porque es información que la normativa, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha clasificado como secreta. Pero también existe la información reservada, que son aquellas que por razones de seguridad nacional, en el ámbito interno sobre todo, se toma la decisión de no revelar, ¿no? Porque puede existir un riesgo dentro del territorio sobre ciertas estrategias que se estén encaminando en el marco de la protección de ciertos bienes que tenemos o también sobre ciertos peligros que podemos tener. Y por último, la información confidencial. El legislador lo ha tratado de definir como aquellos consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo. Esta información que sustenta alguna decisión del gobierno, en cierto momento no va a poder ser de acceso público, porque nuevamente puede poner en riesgo la ejecución de alguna decisión o de algún plan que esté encaminando. Entonces, vamos a encontrar de que en principio podemos acceder a cualquier tipo de información, pero si estamos frente a cualquiera de estos límites, es decir, frente a una información secreta, reservada o confidencial, no lo vamos a poder hacer. Así como tampoco si es que en nuestro pedido, además de información pública, solicitamos también información íntima de funcionarios. Yo recuerdo un caso de un pedido sobre el estado de salud de un presidente. Acá la discusión
puede centrarse un poco en el derecho que tiene un funcionario de este nivel a que se resguarde su intimidad en el ámbito de la salud, obviamente, ¿no? Vemos de que se abre la discusión de si se puede o no conocer a través del habeas data el historial médico de un presidente. Es relevante a nivel de un Estado tener dicha información y más allá de eso, si esa información tiene este carácter de ser público. Esa es una discusión que les puedo traer a colación. Para que se pueda entender ahora un poco más el contenido del derecho de acceso a la información en relación al habeas data, vamos ahora a explorar algunos casos que el Tribunal Constitucional tiene sobre este proceso, ¿ya? Pero antes, entonces, vamos a repasar nuevamente. El derecho de acceso a la información es un derecho reconocido en el artículo 2.5 de la Constitución, que faculta a cualquier persona poder exigir información de carácter pública a entidades, empresas y personas jurídicas que brinden servicios públicos. En ciertos casos va a ser autofinanciada y en determinadas situaciones también puede ser exceptuada por caer en alguno de los límites que ha establecido el constituyente o el legislador. Dentro de la jurisprudencia, ahora que el Tribunal Constitucional ha establecido, uno de los casos que suele citarse es el caso de Willow Rodríguez. Es un caso emblemático que trata de establecer el alcance de la información que debe de brindar una entidad pública a un solicitante. ¿Quién era el demandado en este caso? Fue el expresidente de la República, Valentín Paniagua. El demandado siempre acá va a ser un funcionario o, en su defecto, la entidad que ostenta la información pública, ¿ya? ¿Qué era lo que se pedía? Lo que se pedía era que se proporcione la información, acá está, la información respecto a los gastos efectuados por el expresidente Alberto Fujimori y su comitiva durante los 515 días en que estuvo fuera del país, 120 días en total. ¿Por qué quería acceder a esta información? Por dos razones, ¿no? Uno, es información pública, que tiene, en este caso, Presidencia de la República. Y segundo, porque todos los viajes de Alberto Fujimori fueron financiados por el Estado. Existe entonces, comprobadamente, un contenido que caracteriza esta información como pública. ¿Cuál era la discusión en este caso? La Procuraduría Pública señalaba que la pretensión solicitada por Willow Rodríguez había sido atendida, es decir, que sí se había respetado su derecho de acceso a la información pública, porque se le había puesto un informe en donde se mostraba a grandes rasgos los gastos que se había realizado por parte de Alberto Fujimori y de sus comitivas dentro del periodo solicitado. Pero además de ello, dijo que esa información era de carácter público, que todo estaba dispuesto en el diario oficial peruano, ya que todos los viajes de los presidentes tienen que ser autorizados por el Congreso de la República. Entonces, por un lado, le envió una información que a criterio de Presidencia de la República era suficiente para acreditar. Y por otro lado, le dijo que esa información ya estaba colgada en internet, que lo podía buscar en el diario El Peruano. ¿Qué fue lo que dijo entonces, en este caso, el Tribunal Constitucional? El tribunal enfatizó que no solo se afecta el derecho de acceso a la información pública cuando se deniega su suministro, sin existir razones constitucionales legítimas para ella,
sino también cuando la información que se proporciona es fragmentada, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada. Lo que había sucedido en el presente caso es que Presidencia de la República sí había atendido el pedido de Willow Rodríguez, le había contestado, pero la información que le había proporcionado no era completa, no era exactamente lo que Willow Rodríguez le estaba solicitando. Es por ello que el tribunal enfatiza las características que no debe de tener esta información o esta atención de pedido, porque si las tuviera, entonces también estaría vulnerando este derecho. En ese sentido, menciona en el siguiente fundamento jurídico que la información proporcionada no es completa, actualizada y exacta. Por consiguiente, al estimarse la pretensión por haberse violado los derechos constitucionales de acceso a la información pública, relacionalmente la libertad de investigación del recurrente, debe ordenarse que se brinde la información solicitada en los términos descritos en el fundamento precedente sobre los datos e información en torno a los viajes públicos realizados al exterior por el entonces presidente de la República, Alberto Fujimori. Entonces, cuando uno solicita información pública, la entidad está obligada a proporcionarnos en todos los términos como nosotros lo planteamos, a menos que fundamente que dicha información o parte de ella no se nos pueda proporcionar porque está dentro de alguna de las causales de excepción. Pero es la entidad la que está obligada a fundamentar. Otro caso que me parece a mí relevante es el caso de Marco Gamarra Galindo contra el Ministerio de Energía y Minas. Esto es un caso innovador. No se centra tanto en qué tipo de información tiene que brindar la entidad pública, sino que se centra en una discusión muy interesante para saber un poco lo que hacen los ministros o los funcionarios del Estado. Acá se pregunta Marco Gamarra si los correos electrónicos de los ministros, por ejemplo, pueden ser de acceso público a través de este tipo de solicitudes. Él, como ciudadano, llega a la conclusión de que sí, que aplicando el derecho de acceso a la información pública se podría requerir el contenido de los correos de los ministros, por ejemplo. Y en ese sentido entabla un proceso de habeas data para requerir al Ministerio de Energía y Minas que se le otorgue los correos electrónicos recibidos por el entonces ministro Mayorga Alba y recibidos en la cuenta del correo oficial o cualquier otra que haya sido creada en el ministerio, con sus respectivas respuestas, en las cuales el titular del pliego se haya comunicado con cualquier persona para tratar cualquier asunto relacionado con el nuevo Reglamento Nacional de Hidrocarburos o similares. Es decir, que encamina o precisa la información que está solicitando. No solo está pidiendo los correos en general del ministro de Energía y Minas, sino que lo subsume o lo reduce en todo correo que esté relacionado a una temática. En este caso, a la elaboración del nuevo Reglamento Nacional de Hidrocarburos o similares. ¿Cuál era acá el problema? Pues la demandada, es decir, el ministerio o su representante, señalaba que la información que se estaba requiriendo era privada, es decir, que no formaba parte de la información pública. Decía que la información contenida en los correos electrónicos de los funcionarios era pues ajena al ámbito público y que no podía ser atendida y mucho menos poner de conocimiento a terceros. Esta discusión se plasmó no en el Tribunal Constitucional, ahora se encuentra en el tribunal, todavía no existe una decisión, pero lo que se dijo hasta acá en esta sentencia del quinto juzgado constitucional especializado fue en su 14ª argumento, es que
En el caso en concreto, la información que estaba solicitando Marco Galindo es claro que sí podía calificarse como información pública y relevante, que nada tiene que ver con la intimidad personal, como lo alegaba la defensa del ministerio, ¿no? En tanto lo que se pide es información que dio lugar a una decisión de naturaleza administrativa, como lo es la emisión de un reglamento, es decir, de una norma que tiene un carácter general. Entonces, con esta decisión del quinto juzgado especializado, se abrió la puerta para que dentro del contenido del derecho de acceso a la información pública se incluya pues los contenidos que se encuentran en los correos institucionales de los ministros y también, por ende, de cualquier otro servidor público. Este caso no está cerrado, el Tribunal Constitucional todavía no ha dicho nada sobre la materia, pero ya lo tiene en su carga y está, no sé si este año o el otro, está próximo a reafirmar esta decisión o quizá alejarse. Lo menciono porque la sentencia que les acabo de exponer es una sentencia del 2015 y ese debate se ha mantenido de si son o no son públicos, porque justamente en el 2018 una entidad que tiene la facultad de poder emitir opiniones sobre el contenido o alcance del derecho de acceso a la información pública dentro del ámbito administrativo, emitió una decisión que se alejaba un poco de lo que había dicho el quinto juzgado constitucional, que se alejaba porque no permitía que cualquier contenido de los correos institucionales pueda ser visto a través del habeas data, sino que únicamente cuando exista el consentimiento de la persona o de su titular se puede hacer. Es decir, tenemos a un juez que a criterio suyo, el derecho de acceso a la información pública sí te permite acceder a los correos públicos porque están en cuentas institucionales, pero por otro lado también tenemos a una entidad estatal que en lugar de abrir esa posibilidad, la ha restringido a la situación en la cual el titular diga, está bien, puedes acceder a esa información. De esa manera, como les decía, se ha abierto esta discusión de si se pueden acceder a los correos electrónicos y también pueden extendiendo esta lógica a la mensajería de los funcionarios públicos. Esta discusión es relevante porque podríamos tener acceso a través del habeas data a información sobre las decisiones que pueden tener los ministros y también sobre ciertos aspectos que podrían alejarse del buen funcionamiento de las entidades. El cerrarlo nos puede alejar de esa posibilidad y el abrirlo podría también poner ciertas discusiones sobre quién sería la autoridad que finalmente decida qué correos se va a poder dar a cualquier ciudadano que ejerza esta potestad legítima y finalmente, hasta dónde se va a poder conocer de los correos institucionales de los funcionarios y servidores públicos. Es una discusión abierta, pero legítima para traerla a colación el día de hoy. Esos dos aspectos eran los que quería abordar en relación al derecho de acceso a la información pública protegida por el habeas data. Y ahora vamos a abordar brevemente el segundo derecho que protege este proceso constitucional. Ese segundo derecho es el que está reconocido en el artículo 2.6 de la Constitución Política. Y ya hemos mencionado que ese derecho se llama autodeterminación informativa. ¿Ya? El artículo 59 del nuevo Código Procesal Constitucional trata de tipificar
el contenido de este derecho. Nos menciona, y solo he citado 3 ejemplos, que parte de las modalidades de la autodeterminación informativa, más allá de lo que dice el artículo 2.6, supone el poder reparar agresiones contra la manipulación de datos personalísimos almacenados en banco de datos de información computarizados, o no, a conocer y supervisar la forma en que la información personal viene siendo utilizada, y también nos da la facultad de conocer el contenido de la información personal que se almacena. Si ustedes continúan viendo el artículo 59, se van a dar cuenta que el legislador ha tratado de enlistar todas las facultades que tenemos sobre la información que se encuentra contenida en un banco de información. ¿Se acuerdan que nosotros podemos conocer, podemos modificar, podemos actualizar, podemos excluir? Todas esas facultades, el legislador las ha tratado de tipificar. El artículo 59 ahora trae esa novedad, que el derecho a la autodeterminación informativa está enlistada. Antes era una facultad muy general que, a opinión mía, es más positivo en el caso de los derechos fundamentales tener un reconocimiento general y no tanto taxativo, porque no sabemos aún, recién está vigente, pero podría haberse dejado alguna facultad de los titulares fuera de esa lista del artículo 59. Y si así fuera, habría pues que sustentar la protección del derecho a la autodeterminación informativa en el artículo 2.6 de la Constitución, que, como ustedes ven, tiene una redacción más acotada, pero con una interpretación más abierta, a diferencia del artículo 59. Pero más allá de ello, lo que vamos a abordar ahora como contenido de este derecho se va a sustentar principalmente en la jurisprudencia y doctrina que ya se ha elaborado hasta la fecha. Porque nuevamente, el nuevo Código Procesal Constitucional recién lo estamos conociendo, y seguramente dentro de unos meses vamos a saber cuáles son los efectos de la nueva legislación que ha sido aprobada en el mes de julio. Como concepto general, debemos de saber que el derecho a la autodeterminación informativa consiste en la serie de facultades que tiene toda persona para ejercer control sobre la información personal que le concierne, contenida en registros, ya sean públicos, privados o informáticos, a fin de enfrentar las posibles extralimitaciones de los mismos. Entonces, nuevamente, es una facultad que tenemos nosotros, los titulares de este derecho, para manejar la información sobre nosotros, ¿ya? Como aspectos generales, vamos a resumir lo que está en el texto constitucional de la siguiente manera. ¿Quiénes son los titulares? También acá estamos ante una titularidad amplia. La Constitución, como ustedes ven, acá no restringe la titularidad de este derecho solo a nacionales o a personas naturales. No dice nada sobre ello. Y como no dice, no podemos interpretar que tiene un sentido acotado únicamente a nacionales y únicamente a naturales. Es por ello que mencionamos que su titularidad es amplia. ¿Quiénes son los obligados? A quienes nosotros podemos pedirles esas modificaciones, actualizaciones de la información sobre nosotros. Serían acá entidades públicas, pero también privadas. La cualidad que se exige para ambas es que tengan archivos, registros, base o banco de datos. Cualquiera que tenga estos archivos, registros, base de datos, pues va a manipular información en donde pueden estar nuestros datos. Por ello que ellos serían los obligados a atender nuestras solicitudes sobre este derecho de autodeterminación informativa.
¿En qué plazo deben de atender nuestro pedido? Al igual que el derecho de acceso a la información pública, acá los obligados tendrían un plazo ya determinado. Presentamos nosotros la solicitud para que rectifiquen, por ejemplo, algún dato y tienen 10 días hábiles para hacer ese cambio. O por el contrario, fundamentar o argumentar por qué ello no es posible. Si no lo hicieran, entonces estaríamos facultados para accionar el proceso del habeas data. Nuevamente, hay que recordar que para llegar al habeas data, sea por acceso a la información pública o a autodeterminación informativa, primero tenemos que presentar una solicitud de manera directa a los obligados, entidades usualmente, para que atiendan nuestra pretensión de manera directa. Y cuando no la atienden o la atienden de manera incompleta, como hemos visto, podemos ahí accionar el habeas data. ¿Cuáles son los siguientes aspectos generales de este derecho? El contenido, que son estas facultades que tenemos sobre nuestra información, pero que la tiene otra entidad, las podemos resumir en lo siguiente. Acceder, esto ya lo venimos repitiendo. Lo primero que tenemos como facultad propia de este derecho es que podamos ver la información, los datos o qué registro tienen sobre la información que cada uno considera de manera personal. Es poder acceder, conocer entonces lo que está registrado, lo que también incluye para qué lo registra y para quién. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero en ciertos horarios algunas personas recibimos llamadas muy insistentes de bancos, suelen ser bancos o algunas compañías de teléfono, y les llaman de manera insistente y ustedes nunca han proporcionado sus números telefónicos a esas empresas, ¿no es así? Esas empresas o entidades privadas tienen o han llegado a tener dentro de sus bancos de datos información nuestra, nuestro número de celular. Nosotros tenemos el derecho a saber y les podemos solicitar que nos digan por qué es que tienen registrado nuestro número, para qué y para quién finalmente, si es que solo lo tiene esa empresa o si lo tiene todo un conglomerado, y es por eso que recibimos tantas llamadas insistentes. Eso es un ejemplo. Además de poder conocer toda esa información de quién y cómo se maneja nuestra data, también podemos agregar, ya lo venimos también repitiendo desde hace un momento, la información puede estar almacenada de manera legítima, como por ejemplo hemos mencionado la RENIEC o la policía, puede tener información totalmente legítima de cada uno de nosotros. Pero esa información, pese a que sea legítima a que la tengan, puede ser desactualizada. Y por lo tanto, nosotros tenemos la facultad de proveer información nueva para que sea ese dato actualizado. También podemos rectificar, que supone que la información está al día, pero que pese a ello hay cierta data que no corresponde con lo que realmente es. Imaginemos que una universidad tenga en su registro que yo nunca egresé de la universidad o no completé mis estudios, pero sin embargo yo tenga el título profesional, tenga fotos de mi sustentación de grado. Habría aquí un error por parte de la universidad y yo podría solicitar muy bien que dicha información sea actualizada, o mejor dicho, rectificada, porque lo que estaría haciendo sería datos actuales, los estaría modificando para que sean rectificados con lo que realmente corresponde. También puedo impedir que cierta información sea difundida para fines distintos a lo que el registro realmente tiene por objeto. Imaginemos acá nuevamente el caso de las universidades. Ellos tienen información,
en un registro de cada uno de nosotros. Se entiende que ese registro tiene un objetivo, que es el poder encaminar el servicio educativo de una manera ordenada, saber nuestro desempeño académico, conocer información íntima como el tema de la salud, porque se sabe que en ciertos espacios educativos pueden existir accidentes y necesitan esa información para que nos puedan atender. Pero si, por ejemplo, la información sobre nuestras enfermedades, sobre eh, el tipo de sangre o información más íntima que tenga que ver con nuestra salud es divulgada, entonces nosotros podemos impedir que esa divulgación continúe, o si sabemos de que eso va a ocurrir, podemos impedir de que se concrete. Eso también es una facultad que se deriva de este derecho a la autodeterminación informativa. O es más, en algunos casos no solo podemos impedir, sino también cancelarla. Es decir, en situaciones determinadas, la legislación también ha facultado a que en algunos registros se borre información como yo les comentaba, los antecedentes policiales. Si todo se quedó simplemente en una presentación de una denuncia y no prosperó más allá el caso planteado, entonces se ha dejado sentada la facultad de que se cancele ese registro porque finalmente no estaría probando nada. Simplemente que una persona, quién sabe por qué razón, interpuso una denuncia ante la policía contra nosotros, pero no se pudo concretar algo de manera materialmente probada. Entonces, ese sería el contenido a grandes rasgos que tiene este derecho. Nuevamente, para entenderlo ya de manera más concreta, vamos a analizar un par de casos del Tribunal Constitucional. Tenemos en primer lugar el caso Federico Martínez Coripuma con el expediente que ustedes observan en la diapositiva. Aquí el señor Coripuna demanda al Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, que es la RENIEC. Sí, aquí hay una discusión y eso lo vamos a abordar al final. Son temas que justo están comentando Javier y Cris Díaz. Lo vamos a ver en unos momentos, cuando lleguemos a un caso que tiene que ver sobre esos temas. En este caso, sin embargo, en el caso de Martín Coripuna, a quien se demanda es a la RENIEC, comentábamos. La pretensión es solicitar la rectificación de su documento nacional de identidad. La información que quería rectificar era el contenido de soltero y casado, o mejor dicho, al revés. Lo que se encontraba en su DNI era que él era casado, pero en realidad su estatus civil real era el de soltero. ¿Cuál era acá el problema? La RENIEC argumentaba que no había vulnerado el derecho a la autodeterminación informativa debido a que el estado civil de casado, consignado en el DNI del señor, se insertó por declaración propia de él. Quiere decir que fue el mismo señor quien había manifestado que era casado. Además mencionaba que él había ejercido dicho estatus en su DNI por un largo tiempo, sin observación alguna. Asimismo, bueno, hay un tema acá procesal, pero nos vamos a centrar en estos argumentos sobre el contenido de lo que puede o no puede realmente pedirse. Entonces, tenemos la pretensión de rectificar la condición de casado por soltero y, por otro lado, la argumentación de la RENIEC de que era la misma persona quien había declarado esta información y que además era pues durante un tiempo considerable que el señor Coripuna había mantenido sin alguna queja
esa información en su documento de identidad. Hacia esa discusión, lo que dijo acá el Tribunal Constitucional era que se advertía que nos encontrábamos frente a un proceso de habeas data, de tipo correctivo, dado que lo que se pretende es la corrección de un dato existente. Acá, por ejemplo, el tribunal nos está citando el tipo de habeas data, que era lo que se quería corregir, los datos consignados erróneamente en el DNI. ¿Cómo se pretende, perdón, como se desprende de los medios probatorios, dice el tribunal, la consignación del estado civil de casado en el registro de RENIEC carece de sustento documental alguno. Es decir, no hay ninguna prueba para lo cual la RENIEC haya permitido que dentro del DNI esté casado y no soltero en el caso planteado. Tanto es así que luego de realizada la verificación del sistema de registros de la RENIEC, se obtuvo un resultado negativo. Asimismo, la propia demandada afirmó, es decir, RENIEC, que ha registrado la información sobre el estado civil solo en virtud de lo dicho por el recurrente y no en base al acta de matrimonio. Quiere decir que el tribunal pone la carga de la verificación del dato a la RENIEC. Si la RENIEC va a mantener el estatus de casado y dice que esa es la información que se debe de mantener porque así lo ha declarado el titular, estaría en la forma o manera incorrecta porque RENIEC debió de verificar que dicho dato sea real y no sea algo que aparentaba serlo bajo una declaración. Y en consecuencia, por eso, por esas razones que se sustentaban en la negativa que la misma RENIEC había presentado, este rechazo de la RENIEC a rectificar el estado civil del actor, al verificarse la existencia de un error en la consignación del referido dato, así como la insistencia de mantenerlo en el registro de carácter público, sí lesionaban sus derechos a la autodeterminación informativa y a su identidad. Acá el tribunal termina diciendo de que pese a que en un momento pareciera que el titular estaba de acuerdo con ese dato, lo cierto es que el registro está obligado a mantener información real o verdadera. Y en ese sentido era totalmente legítimo atender el pedido de la rectificación del titular. Y al haberse negado, pese a que el titular lo solicitó, pues la RENIEC estaría vulnerando este derecho a rectificar parte de la información que tiene un registro que en este caso sería la RENIEC. Entonces, hemos podido ver en el caso citado que la facultad de autodeterminación informativa nos permite rectificar información y que una entidad no puede alegar la negativa de esta sustentada simplemente en una declaración. Tiene que corroborar que la información que tiene en su registro se sustenta en algo que es verdadero. En segundo lugar, tenemos un caso que tiene que ver con un tema que han estado planteando bastante en el chat. En el caso de la SUCAMEC, nos dice Javier, no se eliminan los antecedentes procesales, entiendo. Ya, vamos a tratar de relacionarlo con este caso. Y nos dicen también que si un fiscal llama a un número telefónico personal, no afecta el derecho a la intimidad, teniendo en cuenta que de la nada dice que lo obtuvo. Vamos a empezar por el caso o la pregunta de Javier. Lo vamos a tratar de relacionar con el caso que vamos a ver ahora. Y la interrogante de Chris la vamos a dejar para el final, porque se aleja un poco de lo que se ve en esta causa. ¿Qué dice esta sentencia? Acá
el demandado sería una oficina que pertenece a la Policía Nacional del Perú, ahora Dirección Ejecutiva de la Tecnología de la Información y Comunicación de la PNP. En este caso, es Nancy Ocoña quien pide que la policía borre del sistema informático de denuncias policiales una denuncia que ella tenía por aparentemente haber cometido el delito de trata de personas. Menciona en qué comisaría fue registrada la denuncia y sustenta su pedido en la vulneración del derecho a la autodeterminación informativa. Aquí, ¿cuál era la discusión? Era que no se encontraba acreditado que los datos consignados en la denuncia contra el recurrente sean imprecisos o que la denuncia contenga datos falsos que merezcan corrección. Eso decía la Policía Nacional del Perú, porque finalmente a criterio de esta entidad, la denuncia si existía, se había presentado, independientemente de que haya sido desestimada en el camino. Lo cierto es que su valoración se agotaba en el primer momento, olvidándose de analizar el efecto que podía tener este registro en el derecho de la intimidad y más allá en el derecho a la autodeterminación informativa de Nancy Ocaña. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? En primer lugar, dijo que el Ministerio Público, al realizar la investigación preliminar en relación a la denuncia, resolvió, es decir, en el caso de la demandante, resolvió que no había lugar a formalizar denuncia penal, disponiendo el archivo definitivo de los actuados. Es decir, esa denuncia no prosperó. Y es más, al no haberse acreditado la investigación, claro, se confirmó que no habían conductas penalmente relevantes para seguir investigando. Además de ello, es decir, además de corroborar que en efecto la denuncia no había prosperado por la valoración del fiscal, en el caso se afirma que existía un decreto supremo, el 025-2019, del Ministerio del Interior, que de acuerdo al cual la presentación de una denuncia policial implica el registro de un antecedente policial, el cual se consignará en el respectivo certificado de antecedentes. No cabe duda de que el registro de un antecedente policial constituye un antecedente negativo para la persona denunciada. Lo que trata acá de reafirmar el tribunal es que esa información sobre las denuncias termina finalmente siendo parte de un registro que tiene la policía y que en efecto la permanencia de este puede generar ciertos efectos en los derechos de la persona, porque se puede presumir que ella finalmente ha cometido un delito en algunos casos, o que tiene un antecedente negativo dentro de algún registro policial. Pero además menciona que en amparo de la creación de ese registro, también se ha regulado, ¿no?, los actos lesivos que en este caso se vería, ¿no? El decreto supremo antes citado, en el artículo 4.12, ha normatizado la anulación del antecedente policial y en su artículo 4.112 define la vigencia del antecedente policial como el periodo comprendido entre el registro del antecedente hasta el pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente o Ministerio Público. Quiere decir que una normativa establece de que si bien es válido que exista un registro sobre los antecedentes policiales, estos solo deben de permanecer durante un periodo. Y después de que exista una valoración de un juez, obviamente, rechazando esa denuncia o por parte del Ministerio Público en una etapa de investigación, entonces debería procederse a la anulación de dicho registro, algo que no sucedió en el presente caso. Por ello, el Tribunal Constitucional consideró que el pedido ya no de conocer ni tampoco de rectificar,
sino de borrar su dato, debía de ser atendido. Entonces encontramos que cabe la posibilidad que en algunos casos podamos tener la legitimidad de borrar cierta información que ya no debe de estar contenida en un registro o en una base de datos. Acá mencionaba uno de sus compañeros que en el caso de Sucame no se puede borrar cierta información. Imagino que se refería al tema de el registro que se tiene sobre quién tiene un arma de policía, o quizá también se refería a los registros que se tienen sobre las sanciones administrativas cuando las personas que tienen o han tenido el permiso no han actualizado. Se entendería que no se puede borrar toda la información que está ahí, porque esa información es importante para el Ministerio del Interior. Con la información de este registro, SUCAME conoce qué persona tiene bajo su posesión un arma de manera legal y por ende de manera legítima. Si no tuviera este registro, no podría saber cuál ha sido el origen del arma o de la munición y por lo tanto podría configurarse un delito penal. Entonces, ese registro en efecto tiene una razón de ser, pero podría también ser objeto de actualizaciones en el supuesto de que exista información imprecisa sobre nuestro estatus como irregular en cuanto a nuestra posesión, qué sé yo, va a depender mucho del caso. Pero siempre que exista un registro, tenemos la posibilidad, si es totalmente válido, de borrarlo, corregir, actualizar los datos que se encuentren en estas entidades, como estamos viendo. Pueden ser públicos como también privados. Nos menciona acá Javier, los informes de profesionales de beneficio penitenciario se recubre por el principio de confidencialidad. La pregunta es información pública. Claro, hay que tener en cuenta que cierta información va siempre tener estos matices, ¿no? Va a poder ser excluida de nuestras facultades si existen razones que la justifiquen. Nosotros podemos querer que se eliminen, por ejemplo, nuestros antecedentes judiciales. Sin embargo, va a existir un principio mayor que pueda sustentar que la preservación de esa información sea necesaria, porque es válido que toda la sociedad sepa qué personas han cometido pues determinados delitos, porque también de acuerdo a ello existen determinadas restricciones en algunos casos. Lo malo es que a veces la información que se encuentra en los registros pueda servir para crear estigmas o pueda ser mal utilizada, y eso ya es otro caso. Y para terminar, sobre los casos del Tribunal Constitucional, vamos a citar el caso del señor Segundo Demetrio Pastor, con el expediente que ustedes ven en la diapositiva. Acá se demandaba a una entidad pública, la SUNAT, una oficina regional, mejor dicho, de la SUNAT, y se pedía que se entregue información que tenía que ver con una empresa que el señor representaba, ¿no? Entonces, estamos frente a un petitorio que en principio, como vamos a ver abajo, creo que no se menciona, el, el recurrente trata de encauzarlo con el habeas data, pero sosteniendo el derecho de acceso a la información, porque él pedía que se entregara una información que a criterio suyo podía ser considerado como público, pero que era relacionada a una empresa que él dirigía. El problema acá fue que la SUNAT no le proporcionó la información, pese a que ella señalaba que ya había atendido dicho pedido y que lo había realizado de manera virtual, notificándole a través de su cuenta SUNAT.
y que lamentablemente seguramente la persona no había recibido esta información porque estaba como no habido, ¿no? Entonces, habían ciertas causas que aparentemente justificaban que SUNAT no haya podido ofrecer esta información al recurrente porque la vía legalmente establecida para ella había sido ejecutada, que era pues una vía que disponía que el domicilio fiscal sea pues el medio por el cual se tenía que dar la notificación de carácter tributario. ¿Qué fue lo que dijo acá el Tribunal Constitucional? En primer lugar, se refirió al derecho en cuestión. Mencioné que el demandado consideraba que el habeas data se sustentaba en el derecho de acceso a la información pública, porque él estaba pidiendo acceder a una información. Sin embargo, el Tribunal Constitucional se da cuenta de algo, de que la información que el señor está pidiendo no era cualquier información que podía ser considerada como pública, sino que era información sobre una empresa que él dirigía. Es por eso que dice, si bien la demandante considera que la denegación de copias solicitadas vulnera su derecho de acceso a la información pública, este tribunal estima, en aplicación del principio iura novit curia, que el derecho que en realidad sustenta su pretensión es el derecho a la autodeterminación informativa, es decir, cambia el derecho que sustentaría el habeas data. Y claro, esto es algo que sí puede hacer el Tribunal Constitucional. Y continúa diciendo, en este contexto, el tribunal considera que tal como lo ha prescrito el citado artículo del Código Tributario, el domicilio fiscal del contribuyente es fijado para todo efecto tributario, mas no para la notificación de la respuesta del, perdón, mas no para la notificación de la respuesta al procedimiento administrativo de acceso a la información propia del administrado. Hasta acá nos quedamos. Lo que el tribunal está diciendo es, uno, sobre el primer párrafo, no es el derecho de acceder a la información pública, sino es el derecho a la autodeterminación porque la persona quiere acceder a información propia, no de la persona natural, sino de la persona jurídica a la que representa. El derecho que protege esa facultad sobre la información propia es autodeterminación informativa. Ok, pasa eh, el primer requisito, que es que exista un derecho que sustente el habeas data. Segundo, me dices que no pudiste darle de manera directa la información al demandado porque este no tendría acceso a su correo fiscal, ¿no? Que acá menciona el Tribunal Constitucional sería su domicilio fiscal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dice, el domicilio fiscal que tú alegas para excusarte de entregar la información es un dato que solo es válido cuando estamos frente a los procedimientos tributarios. Pero para que tú puedas responder y por ende eh, conceder este pedido sobre el derecho a la autodeterminación informativa, tú no tienes como única vía el domicilio fiscal. Tú puedes proveer esa información a través de cualquier otro medio. Y es ahí en donde el Tribunal Constitucional termina dándole la razón al demandante, pese a que uno se equivocó en la alegación del derecho, pero principalmente porque la entidad estaba confundiendo y restringiendo la forma en cómo podía, pues, entregar información sobre el demandante. Si se dan cuenta, acá nos podemos confundir. Podemos pensar que el derecho de acceder a una información únicamente puede ser viabilizado con el derecho de acceder a la información pública, pero nos damos cuenta en realidad que cuando se trata sobre información personal,
esta también puede ser encaminada, y debe de serlo sobre todo, a través del derecho a la autodeterminación informativa. Este caso entonces nos sirve para diferenciar el ámbito de protección del acceso a la información pública con el derecho a la autodeterminación informativa. Y para tener un poco claro algunos rasgos sobre el proceso que actualmente ha cambiado, porque todos los casos que hemos visto se han enmarcado en el Código Procesal Constitucional vigente hasta hace poco más de un mes, vamos de manera rápida a repasar con algunas características que me gustaría acentuar. Y creo yo que vamos a poder hacerlo de manera más rápida, porque como ya hemos conocido los derechos que se protegen con el habeas data, y hemos visto algunos casos, entonces va a ser un poco más, más fácil de comprender estos requisitos procesales. En primer lugar, los cuadros que a continuación vamos a ver siempre va a tener esta división de los dos derechos que protege el habeas data, porque en algunos casos va a existir una regla específica sobre el acceso a la información pública y otra sobre el derecho a la autodeterminación informativa. Sin embargo, en el caso de los sujetos legitimados, los que tienen la legitimación activa, vemos que se cumple la regla para ambos derechos. Una persona puede presentar una demanda de habeas data, sea para pedir la tutela de uno u otro derecho, en tanto sea la persona afectada, es decir, la que debe de presentar la demanda tiene que ser aquella a la que se le ha denegado a través del pedido directo con la entidad, sea para obtener información pública o para manejar los datos que tengan que ver con la persona de manera directa. Y el nuevo Código Procesal Constitucional establece los supuestos de tutores o curadores o herederos para casos específicos. Menciona también que la demanda es interpuesta, cuando la demanda es interpuesta por una persona jurídica de derecho privado, esta se interpone por su representante legal o por un apoderado. Son características muy generales que prácticamente ya se venían practicando también con la normativa anterior. Respecto a la legitimidad pasiva, es decir, quienes están obligados finalmente a atender nuestro pedido, pero no lo hicieron cuando fuimos de manera directa contra ellos, se dice que cuando uno interpone la demanda de habeas data, tiene que emplazar al titular o al responsable y a los usuarios de banco de datos público o privado, destinados o no a proveer la información. Nuevamente, el artículo del Código Procesal Constitucional está estableciendo una regla en donde quizá la primera parte está más direccionado al derecho de acceso a la información pública, y la última, cuando dice usuarios de banco de datos, está tratando de referirse al derecho a la autodeterminación informativa. Pero siempre es importante establecer entonces en la demanda a la entidad responsable que tiene a su cargo la información a la cual queremos acceder o modificar. Sobre el tema de la procedencia, este sí ha sido un artículo modificado sustancialmente por el Congreso de la República. En principio, o como característica principal, se ha borrado esta posibilidad de rechazo liminar que tenía el Tribunal Constitucional. Ahora, el tribunal o también los jueces constitucionales, cuando van a ver un proceso como el habeas data, habeas corpus, acción de amparo, tienen que analizar pues la procedencia de la demanda, es decir, tiene que verificar que se cumplan los requisitos necesariamente. En un momento vamos a revisar las preguntas que están planteando en el chat, pero lo que quiero dejar aquí planteado
es el hecho de que actualmente, para el caso de acceso a la información pública, se dice que se necesita como requisito para que prospenda haber presentado la solicitud de información ante la autoridad administrativa y esta, de modo tácito o expreso, haber totalmente entregada de manera beta o alterada. Esto ya lo veníamos repitiendo y es algo que se ha ido armando con la jurisprudencia del tribunal. Si yo voy ante la entidad y esta no atiende mi pedido, o si la atiende, pero de manera incompleta, entonces yo tengo la legitimidad para activar el proceso de habeas data, que obviamente va a empezar en primera instancia con un juez constitucional. En el caso de la autodeterminación informativa, también se dice que tratándose de este derecho, debemos de haber reclamado por documento con fecha cierta y que el demandado no haya contestado nuestro pedido dentro de los 10 días hábiles siguientes, o lo haya hecho de una manera incompleta o de forma denegada. Y raramente, punto seguido dice que cuando el demandante opte por acudir al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe agotar esta vía previa mediante la resolución expresa o darla por agotada en el supuesto de no obtener la resolución dentro del plazo legal. En ambos casos, se reafirma que previamente tenemos que acudir de manera directa ante la entidad con un pedido con fecha cierta. Lo que se añade acá es este requisito de acudir previamente al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información, que, como habíamos mencionado, es una autoridad administrativa, pero que en realidad no se encuentra encaminada sobre el derecho a la autodeterminación informativa, sino sobre el derecho de acceso a la información pública. Pero el nuevo Código Procesal Constitucional, curiosamente, amarra el derecho a la autodeterminación informativa en su redacción con este tribunal. Acá hubo un error involuntario, seguramente, de haber realizado esta redacción en una parte que no correspondía, sino que debió de ir acompañado con el derecho de acceso a la información pública. Eso sobre el tema de la procedencia. Recurrir previamente de manera directa a la entidad. Eso es un requisito que antes se pedía y que nuevamente se reafirma en el nuevo Código Procesal Constitucional. Sobre los temas de plazo y forma, desde el anterior Código Procesal Constitucional se sabe que la demanda tiene que ser por escrito, tiene que presentarse con ciertos datos como el juez competente, los datos del demandante, del demandado, se tiene que enlistar los hechos violatorios, los derechos vulnerados o amenazados, se tiene que especificar cuál es el petitorio y tenemos un plazo de 60 días hábiles para presentar esta demanda. Si la entidad no nos respondió o si rechazó o por el contrario nos dio una información, pero esta no era completa, a partir de la entrega de esa información vamos a tener 60 días hábiles para poder presentar esta demanda del proceso de habeas data. Estas son las principales características que podemos enunciar sobre el proceso que el día de hoy teníamos que ver. Nos han preguntado en el chat sobre esta obligación de transparencia que tienen que tener las entidades públicas. Les puedo comentar que como manifestación de este derecho de acceso a la información pública, no solo existe la facultad de la persona de pedir información, sino que también existe la obligación de las entidades de que tengan en sus páginas web un portal de acceso a la información pública de manera directa. Es mejor que la entidad, sin una solicitud, tenga de manera accesible la información que en efecto
es pública, como por ejemplo el dinero que gasta en el marco del presupuesto público, la lista de los funcionarios que trabajan, el sueldo que tiene cada uno de estos y otra información que de manera directa puede proporcionar a los administrados. Que haga ello en realidad es una obligación y un deber que se desprende pues del principio de transparencia y que está ligado al derecho de acceder a una información pública. Lo lamentable es que las entidades no lo hagan y que finalmente el ciudadano y ciudadana se vean obligados a tener que accionar estos procedimientos para que finalmente tenga acceso a este tipo de información que debe en principio ser accesible. Me hubiese gustado responder a más preguntas, pero hasta acá nos quedamos el día de hoy. Sé que después de esto tienen otra clase y si alguno de ustedes tuviera alguna duda o inquietud sobre el tema, puede escribirme por mi correo, está acá en la primera página de la diapositiva, y por ahí puedo absorber sus inquietudes o también, de ser el caso, pasarles lecturas si es que les ha interesado este proceso constitucional. Muchas gracias y hasta la próxima. Doctora, muchas gracias también a todos los participantes. En unos instantes vamos a dar inicio con la clase del psicólogo Víctor. También les vamos a enviar la invitación para que puedan participar. Gracias.